Hola, muy bienvenidos sean todos una vez más al canal. Acá estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos llevar un nuevo mensaje para la bendición de su vida, esperando que esta palabra sea de bendición para usted. En esta ocasión vamos a tocar un tema el cual hemos titulado la fe. Y dice la palabra, para empezar el tema, Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera, presta atención. Dice, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces dice, en esta ocasión tocaremos un tema de mucha importancia para el ser humano, ya que la fe es la base de todas las cosas que podemos recibir por parte de Dios. Cualquier cosa que una persona reciba de parte de Dios tiene que venir a través de la fe. Aunque las personas usan todos los días en alguna manera la fe, ella tiene que estar cimentada en Dios. Ok, lo que quiero decir con esto es que las personas están acostumbradas a tener algún tipo de fe en su diario vivir. Y las personas ponen fe en muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios. Voy a darle algunos ejemplos de cómo las personas utilizan la fe, pero con un enfoque equivocado. Por ejemplo, vamos a dar el caso de un ateo. Un ateo puede tener fe, pero no en Dios. Ejemplo, él se monta en un avión, el cual vuela por el aire, y aunque él no ve el aire, él sabe que ese avión va a ser sostenido por el aire y que él va a llegar a su destino. Entonces él está su confianza, su fe en que eso va a poder ser así. También digamos que si el ateo fuera, por ejemplo, un doctor, entonces este hombre llega y hace una operación, hace una herida en el cuerpo y la satura, y él cree que a través del medicamento y de las células del cuerpo, el cuerpo se sanará. Entonces él confía en eso y puso su confianza, su fe en esto. Aunque de momento él no está viendo la sanidad, pero él cree que va a pasar. También puede ser que la persona tenga fe en otras cosas, como por ejemplo las personas que ponen su confianza, su fe en los brujos, en los hechiceros, en los que leen el tarot, o los que van y agarran el periódico para leer el horóscopo. Quiere ver qué le va a traer la vida. Ellos confían en eso. Por ejemplo, el que va al brujo va para que le haga un amarre ahí porque quiere traer a alguna persona o quiere sostener a alguien a través de la brujería, y esa persona tiene fe en que eso le va a funcionar. También otro ejemplo de que las personas tienen fe puede ser, por ejemplo, las personas que confían en los ídolos. Dice, las personas que tienen ídolos, estos pueden ser de piedra, de yeso, de madera, de oro, de plata, no importa. Ellos le piden a estas esculturas porque creen que ellas tienen poder para sanarlos. Entonces la persona va y se inclina o ofrece o le promete o le habla porque cree que esa imagen le está escuchando. Entonces esa persona tiene algún tipo de fe. Pero ¿qué es el asunto con respecto a todo esto que hemos hablado? Bueno, que las personas tienen una fe, pero no está fundamentada en Dios, sino en muchas cosas. Y aunque las personas tengan este tipo de fe, Satanás se aprovecha de su ignorancia para atar sus almas. Podríamos hablar de muchos otros tipos de fe, pero solo quería dejar estos para que usted tenga una idea de que la persona puede ser que tenga fe y diga que tiene fe, pero no está fundamentada donde tiene que estar. Pero ahora vamos a tratar el tema con respecto a la fe que es necesario para el creyente, para la salvación de su alma y para el propósito de Dios en su diario vivir.
y para que las personas puedan recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 6. Preste mucha atención a este versículo que dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice que las personas que se acercan a Dios tienen que creer que Dios está ahí. Dice que a Dios no se le puede agradar sin fe. Pero ¿qué tipo de fe es la que ocupamos para agradarle a Dios? Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Preste mucha atención a esto que le estoy diciendo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ya vimos que hay diferentes tipos de fe. Entonces diremos que lo primero en este asunto es que tenemos que creer que Él existe. Tener esa confianza que Dios existe. Ahora, mucha gente dice, no, yo sé que Dios existe. Y dice la palabra que si tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no solo es creer que Dios existe, porque los demonios saben que Dios existe. Y si usted dice, no, yo sé que Dios existe. O hay gente que usa un término que dice, no, yo sé que hay un ser supremo. Yo sé que hay un creador. Pero ¿quién es ese creador? Simplemente el hecho de que usted declare o crea que existe un creador no quiere decir que usted está agradando a Dios. ¿Cuál es ese creador el que usted está diciendo? ¿Cuál es la diferencia con los demonios? Bueno, que los demonios, aunque creen que Dios existe, no le obedecen. Y ahí es donde el creyente se ve si realmente cree en Dios o no. Porque si usted cree en Dios, entonces usted tiene que creer que Dios dijo las cosas las cuales le agradan y no le agradan. Y usted tiene que obedecer aquello que Dios dejó a través de su palabra para obedecerle. Pero el segundo punto en esta cita dice que Él es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que Él premia a aquellos que confían en Él. Entonces leemos el verso que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, a Él, no otras cosas. Ok, para entender este tema vamos a tocar un poco el tema sobre la vida de José. Vamos a ver un poco la historia de José, que nos enseña mucho con respecto a lo que es la fe en sí. Porque muchas veces nos equivocamos pensando que si las cosas no están saliendo como nosotros pensamos que tienen que salir, creemos que Dios no está en el asunto. O sea, las personas a veces, la vida está tomando un rumbo el cual no es muy bueno a veces, y entonces las personas ya dudan de Dios. Cuando todas las cosas están muy bien, es muy fácil decir, no, yo creo en Dios. Es muy fácil decir, no, para mí Dios es todo. Pero cuando ya las cosas empiezan a salirse de nuestro control, entonces ahí empieza la persona a dudar, ¿será que existe Dios? ¿Será que orando va a pasar algo? Y ahí la fe se empieza a debilitar. Ahí se acerca la señora duda y le empieza a decir a usted, ¿para qué usted está orando? Si usted no ve que entre más usted ora, las cosas van peor.
o viene el diablo a su mente y le dice, como le dijo la mujer de Job a Job, maldice a Dios y muérete, porque el diablo habla así. Yo espero que si usted está pasando por un momento difícil, de enfermedad, de escasez, de soledad, es necesario que se acerque a Dios más rápidamente y se refugie en Él. Como dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Las circunstancias difíciles de la vida van a venir de una o de otra manera, pero le aseguro que es mejor que usted esté agarrado de la mano de Dios y no solo en ese camino. Volvamos al tema de que les iba a tocar de José. Vamos a leer Génesis capítulo 37, del verso 1 al verso 11. Dice la palabra de la siguiente manera. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora preste atención al verso 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaban manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu padre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Aquí vemos que José recibe unos sueños. Pero yo quiero que usted entienda algo. No era que José quería reinar sobre sus hermanos, ni sobre su padre, ni sobre su madre. Simplemente Dios le estaba revelando lo que venía en su futuro. Entonces dice, esos sueños que José soñó venían de parte de Dios. Y esos sueños iban a tener su fiel cumplimiento. Aquí no podemos confundir los sueños de Dios con los sueños nuestros. El sueño que Dios deposita en nosotros se cumplirá en su tiempo. Cuando Dios da un sueño, Él lo va a patrocinar. Pero aunque Dios le está diciendo a las personas que les va a bendecir y que van a tener un fin que ellos esperan, a veces las cosas no empiezan a funcionar de la manera que nosotros queremos. Y es ahí donde empezamos a cuestionar muchas cosas. ¿Este sueño que tengo, Dios me lo dio o nació en mí mismo? A veces las personas empiezan a caminar y se enfocan en algo y creen que Dios les dio ese sueño. Pero no siempre los sueños que usted está siguiendo son los de Dios. Algunos nacen en su voluntad.
El sueño de José de reinar sobre sus hermanos no nació en su voluntad, sino que Dios le dijo lo que iba a acontecer. Pero a veces creemos que porque tenemos sueños personales, Dios los va a cumplir todos. Y ahí es donde hay que preguntarnos, ¿este sueño que yo tengo es de Dios o es mío? Entonces, si la fuente dice no es Dios, ahí podemos entender por qué vamos muchas veces mal. Cuando usted empieza a hacer algo en sus propias fuerzas y no espera la respuesta de Dios, no espera que Dios le guíe, entonces muchas veces vamos a tropezar y vamos a ir a reclamarle a Dios que por qué. Pero porque nunca le tomamos el parecer. Mas en algunas otras ocasiones, aunque el sueño es de Dios y creemos que estamos bien haciendo lo que Dios quiere, también seremos probados. La diferencia es que el sueño de Dios tendrá su cumplimiento y nuestros sueños personales muchas veces quedarán ahí en una ilusión. ¿Qué le ocasionó a José ese propósito de Dios en su vida? Bueno, dice que en primer lugar José sufre el desprecio de sus hermanos. Ya sus hermanos no lo podían ver pacíficamente. Es la misma historia de Caín y Abel, cuando Abel agradaba a Dios y quería hacer lo bueno delante de Dios y ofrecía su ofrenda a Dios y daba lo mejor. Pero su hermano Caín era malo. Y él no estaba muy de acuerdo en servir a Dios o hacer lo recto. Y entonces él sentía un desprecio por su hermano que deseaba matarlo. Así los hermanos de José, cuando ven que José era diferente a ellos le aborrecían. El servir al Señor, el seguir el camino del Señor no es un camino sencillo. Va a haber mucha gente que lo va a despreciar a usted y le va a decir o va a pensar que es que usted se cree más santo que otros. Van a decir, ahí viene el santulón, o ahí va el hipócrita No importa. Mientras que su corazón esté dispuesto a adorar a Dios y servir a Dios, usted tiene que seguir adelante. Como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que su corazón y su mente esté inclinada a querer adorar a Dios, a querer agradarlo a Él y no agradar a los hombres. Dice la palabra, porque si agradáremos los hombres ya no somos siervos de Cristo. Pero bueno, José sufría a causa de que él era diferente a ellos. Ya Dios a través de sus sueños lo había marcado a él. Y entonces él no participaba de las acciones de sus hermanos. Además, sus hermanos sabían los sueños que él había tenido y a ellos no les parecía que uno de los más pequeños, el privilegiado del papá, fuera a reinar sobre ellos. Así es la gente. Cuando Dios está haciendo algo en su vida, las personas no les gusta. Dice la gente, espero que te vaya bien. Hay un dicho popular, pero todos quieren que a usted le vaya bien, pero que nunca le vaya mejor que a él. Ahora, ¿qué pasó con José? Bueno, vemos que sus hermanos lo venden por envidia. Dice, a ver, para este soñador, para que sus sueños no se cumplan y lo querían matar. Mas Dios extiende su mano y ahí es lo importante, que estemos agarrados de la mano de Dios, aunque sus hermanos lo querían eliminar para que su sueño no se cumpliera. Dios toca el corazón de ellos y lo que hace es que lo venden como esclavo. Pero José sigue íntegro en su camino y va donde Potifar y Potifar lo compra y Dios lo bendecía. Dios estaba con él y todo lo que él hacía Dios lo prosperaba. Pero resulta que la mujer de Potifar lo vio a él y dice que era hermoso y ella quería convivir con él. Y a pesar de que él había sufrido por sus hermanos traición, seguía íntegro delante de Dios. Y él dice, no podría yo hacer esto y pecar contra mi Dios. Y eso le cuesta a José ir a la cárcel. La integridad con Dios a veces trae consecuencias difíciles. Y muchas personas dicen, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Yo que te sirvo? Yo que quiero hacer tu voluntad, yo que busco tu rostro, yo que predico tu palabra, yo que hago tu obra.
¿Por qué a mí me va mal y por qué a aquel le va bien? Dios tiene propósitos y a su tiempo se cumplirán. A los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas le ayudan a bien, pero a veces no comprendemos esto y solo nos quejamos. Y es ahí donde yo quiero que usted empiece a meditar. Tal vez a usted le ha pasado como a José, que sufrió traición de las personas cercanas. Pero José mantuvo su integridad y fue a dar a la cárcel, y ahí en la cárcel aún Dios lo bendijo. Y de ahí, de la cárcel, lo promovió a ser el segundo después de Faraón sobre el primer imperio que había ahí en ese lugar, que era Egipto. Dice, muchas veces sufrimos, pero no precisamente por nuestra integridad. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 y 16. Preste mucha atención a lo que dice la palabra aquí. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Tal vez usted está en una cárcel, pero tal vez fue que usted está en la cárcel por homicida. ¿Y cómo usted se va a quejar con Dios que porque usted es un homicida, usted está pagando su pecado? Pues dice la palabra de Dios que el pecado nos alcanzará. Por eso es tan importante que usted se arrepienta, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. También puede ser que usted esté padeciendo por ladrón o por entremeterse en lo ajeno. Entonces las personas que sufren por causa de su pecado, de su extravío, de su desobediencia con Dios, esas personas no pueden pensar que están sufriendo por Dios, no, están sufriendo por su maldad. No hay ninguna virtud en ello. Tal vez, qué sé yo, voy a darle un ejemplo, una persona quiso robar algo y le pegaron un balazo y quedó minusválido. Pero esa persona no está sufriendo por causa de Dios, así se haya arrepentido. Está sufriendo por causa del pecado que le acarreó eso. Entonces dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros padezca como malhechor. Dice, pero si alguno padece, verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea que si usted como cristiano, por usted ser cristiano, alguien llega y va preso, recibe persecución, le humillan, le maldicen, entonces no se avergüence. Dice, si no glorifique a Dios por esto. Así como José sufrió y fue a la cárcel por ser íntegro delante de Dios. Cuando usted sufre y padece por causa del nombre de Cristo, es más bien una causa de gozo. Como Pedro, que dice que Pedro, cuando lo crucificaron, se sentía orgulloso de morir como su Señor. Después de que una vez lo negó allá en el patio de Anás, pero ahora él estaba ahí, ya no tenía miedo, ahora él estaba dispuesto a morir. Pero no solo eso, sino que dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y entonces pidió que lo crucificaran boca abajo. Era un hombre diferente y estaba dispuesto a padecer por su fe. Entonces volvamos a José. Vemos que José, después de que está en la cárcel, ahí en ese lugar, ya Dios lo había moldeado su corazón, ya su corazón estaba dispuesto para reinar. Entonces es promovido al trono de Faraón. Cuando usted está en un momento difícil, si usted padece como creyente, como José que estaba en esa cárcel, no es que Dios se olvidó de usted, no.
solamente está terminando el proceso el cual comenzó hace mucho tiempo. Algunas veces el proceso es lento, otras veces es más rápido. Todo depende de la obediencia que nosotros tengamos para con Dios. Algunos nos puede costar muchos años, décadas, pero Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Por eso su palabra dice: aquel que empezó en vosotros la buena obra, éste la perfeccionará. Entonces Dios, en medio de las circunstancias difíciles, Él está ahí terminando su obra en su vida. Ahí en medio de esa prueba que usted está teniendo, esa dificultad, esa crisis financiera, Dios está permitiendo, porque Dios quiere pulir su corazón, su carácter, para cosas mejores. En medio de la soledad, tal vez las personas lo abandonaron, la abandonaron, está solo, está sola. La persona que decía que le amaba se fue. Pero Dios está a su lado. Y usted es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí es donde su fe tiene que estar fundamentada en Dios. En medio de ese desierto, de esa circunstancia que usted no le ve salida, ahí es donde usted tiene que estar confiando en Dios. Cuando no hay nadie a su lado, cuando no hay esperanza de que esta situación pueda cambiar, es donde Dios se va a glorificar. Para que usted no se olvide de dónde Dios le sacó. Porque a veces cuando todo va muy bien se nos olvida quién nos llamó. Se nos olvida dar gracias por la comida. Se nos olvida dar gracias por la salud. Se nos olvida dar gracias por tantas cosas. Entonces a veces es necesario pasar por las circunstancias para recordarnos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahí es donde la palabra se prueba si realmente está arraigada en nuestros corazones. Si realmente tienes la fe que dijiste que tenías. Ahí tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en medio de la circunstancia difícil. Porque cuando las cosas son fáciles, qué fácil es decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando estás viviendo una circunstancia de extrema, ahí es donde realmente la palabra tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tienes que declarar la palabra como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios con todo su corazón, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Usted tiene que creer eso. Aunque las cosas no van como nosotros esperamos, tenemos que confiar que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien. Pero recuerde, dice, a los que aman a Dios. Entonces usted tiene que preguntarse: ¿realmente yo amo a Dios? ¿O me amo a mí mismo? Porque si usted no ama a Dios, entonces el versículo no es para usted. Porque el versículo dice claramente: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El requisito es amarle a Él. Por eso la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No aborte el plan que Dios tiene con usted. Si usted está pasando por un momento difícil, no se suelte de la mano de Dios. Siga adelante. Más bien, entre más dificultad hay, agárrese más de Dios. Hay personas que se acercan a Dios y le fallan y ya no quieren nada con Dios, pero Dios más bien espera que usted más rápido corra. Es como un chiquito cuando usted lo muda y tiene la ropita limpia y usted va para una fiesta. Piense como padre: ¿qué prefiere usted? Si el chiquito se embarrialó, que se esconda y que a la hora que ya hay que salir para la fiesta salga todo embarrialado, o que más bien inmediatamente se embarrialó, corre y le diga: papá o mamá, y usted ve, entonces usted tiene una oportunidad de limpiarlo antes de ir a la fiesta. Así el Señor quiere limpiarnos a nosotros antes de ir a la fiesta, antes de presentarnos delante de aquel
que hizo todas las cosas. No vaya a ser que el día que lleguemos vayamos todos sucios. Dice que toda obra se aprecia hasta que se termina. Alguien está pintando un cuadro y usted no lo puede apreciar cuando él empieza, sino hasta que usted termina de ver eso. Entonces logrará apreciar esa obra. Yo recuerdo en este momento un amigo que yo tengo de la infancia que le gustaba dibujar. Y me recuerdo un día que agarró una hoja de papel con un lápiz y empezó a hacer rayas y rayas y rayas y rayas. Y yo me quedé viendo qué raro, qué estará haciendo. Y cuando terminó de hacer todas esas rayas me enseñó, y era la cara de un lobo. Pero si uno ve solo el principio, no va a entender. Así es Dios con nuestra vida. Dios está en un proceso y Él tiene una obra por hacer, pero usted tiene que dejarlo que la termine. Igual, por ejemplo, cuando alguien ve una casa muy linda, pero tal vez ve otra que apenas están empezando a hacer los cimientos o zanjeando o poniendo las columnas, las bases. Esa casa no se ve linda y cualquiera podría decir que la otra es mejor. Pero no es que una es mejor y la otra es peor, sino que una ya ha sido acabada y la otra apenas está en proceso. Así es la vida del ser humano. Permita que Dios termine de construir eso en su vida. Nunca se compare con otra persona. Dios a todos nosotros nos hizo especiales, nos hizo únicos, nos hizo diferentes a todos los demás. Nos dio características únicas de pensamiento y físicas. Pero tiene un propósito eterno para cada uno y especial para cada uno. Dios le ama y desea que usted venga a Él, que usted tenga fe en Él, que se acerque a Él, que ya no esté confiando ni en el brujo, ni en el ídolo, ni en sí mismo, sino que su confianza sea en Dios, porque dijo en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe en Él, usted no puede agradarlo. Confíe plenamente en Él, de que Él va a cumplir eso que ha prometido para su vida. ¿Qué prometió Dios? Que Él iba a estar todos los días a su lado hasta el fin. Y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aunque usted no lo vea de momento. Confíe plenamente en esa palabra, confíe en Él. Acérquese, dice, confiadamente al trono de la gracia. Bueno, hasta acá el mensaje, espero que sea de bendición. Les invito a compartirlo, espero que la palabra sea de bendición. Siga adelante, acérquese al Señor. El Señor les ama mucho. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.